como ya vimos, muchas empresas locales y extranjeras estuvieron ahí apoyando al partido, poniendo dinero para la economía, armando con diferentes armas, valga la redundancia, y además con muchas otras cosas para que el régimen avanzara y pudiera hacer lo que todos querían. Y una de esas empresas fue la IBM. Y vamos a ver qué es lo que hizo la IBM. Y en particular, tiene que ver con los campos de prisioneros. La apertura a historiadores y estudiosos de unos archivos que permanecían inaccesibles durante años pone de relieve nuevos aspectos e implicaciones que han hecho posible en una cadena de circunstancias económicas y políticas el exterminio premeditado y sistemático de seres humanos. Y aquí nos referimos a una tecnología en constante avance en el procesamiento de datos, que primero sirvió para regular algunos aspectos del orden público, para la reorganización industrial, incluida la de la guerra, y para la organización del transporte, y luego se convirtió en una verdadera sentencia de muerte, con la clasificación de la población en función del sexo, nacionalidad, porcentaje de sangre, matrimonios mixtos, etc. Esto se asemeja mucho a lo que estamos viviendo hoy en día, con la diferencia de que la tecnología ha avanzado grandemente y hoy, por ejemplo, tenemos escaneo facial. Y en esa época, como vamos a ver, solamente, se limitaban a tarjetas perforadas. Pero el objetivo era exactamente el mismo y siempre la tecnología de por medio, la tecnología del momento. El que inventó esto fue Hermann Hollerith, que fue el creador de las tarjetas con agujeros estandarizados aptas para la realización de censos a gran escala. Nacido en Alemania en 1860 y luego emigrado al estado de Nueva York. El sistema Hollerith se basa en la traducción de datos en agujeros en tarjetas de cartón de pequeño formato, como un paquete de cigarrillos, mediante punzonadoras. Luego las cartas o tarjetas se pueden leer con las agujas de metal. Cuando pasan por un agujero, las agujas cierran un circuito eléctrico que activa los contactos de disparo capaces de traducir la información en series numéricas. El sistema se completaba con una máquina verificadora que verificaba, valga la redundancia, la calidad del trabajo realizado por la punzonadora, una máquina clasificadora para las tarjetas, una calculadora para realizar cálculos numéricos y un tabulador para imprimir los resultados en un texto. Inicialmente, estas tecnologías se utilizaron en la década del 20 en Estados Unidos para el Progrerro Jamaica, así se llamaba, que básicamente involucró el estudio de los cruces raciales en Jamaica y luego en Estados Unidos. ¿Quién diría que durante la Segunda Guerra Mundial el gigante informático IBM, especializado en ese momento en tramitaciones y censos, colaboró de forma decisiva desde el punto de vista técnico y organizativo en el suministro de máquinas y asistencia, facilitando así la implantación de deportaciones mediante la identificación y catalogación de millones de personas a campos de prisioneros. La historia nos recuerda a 1910, año en el que Hollerith confiere sus patentes para Alemania a Willy Heidinger, un comerciante de víboras que fundó la Deutsche Hollerith Maschinengesellschaft, estrechamente relacionada con Norteamérica. Luego Hollerith vende todo el negocio a Charles Flint y a Thomas Watson, quien transformará el antiguo nombre de la empresa estadounidense en IBM, International Business Machines. Sin embargo, el sistema Hollerith y todo lo que se desarrolló en Alemania se mantendrán, importando las continuas innovaciones tecnológicas de la sede estadounidense. Fue precisamente Watson quien inició una expansión histórica y en 1937 el partido nazi le otorgó la Cruz del Águila del Mérito, el máximo honor para un no alemán.
Solo unas semanas después de la subida al poder de Hitler, IBM Nueva York invirtió más de 7 millones de marcos Reich, de Reichsmark, que sería más de $1 millón, para aumentar drásticamente la capacidad de la rama alemana para fabricar máquinas. Fue casi un llamado a sus líderes a saturar el Reich con información demográfica. La historia surgió con la búsqueda de 3 años en los archivos de los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial, en particular en esa parte de Europa que cayó bajo la ocupación nazi por parte del periodista de investigación estadounidense Edward Black, del que ya hablamos en otros videos. Cuando él publica en febrero del 2001 el libro IBM y el Holocausto, la relación entre el Tercer Reich y una gran empresa estadounidense, documenta los suministros de máquinas para ser utilizados en campos de prisioneros para la identificación y catalogación de los que estaban allí. Black especifica claramente que IBM no solo vendió su tecnología a los nazis, muchas otras empresas estadounidenses menos conocidas también lo hicieron. Pero se estableció una verdadera alianza estratégica entre la sede alemana de IBM, que se llamaba DEHOMAG, Deutsche Hollerith Maschinengesellschaft, y el Tercer Reich para un suministro personalizado a las necesidades de los programas de exterminio, digamos, y no solamente nos estamos refiriendo a cierta etnia, como siempre digo, porque cayeron varios, y entre estos algunos países IBM anticipa que la Wehrmacht establezca nuevas sucursales y censos en territorios que serán ocupados más tarde, por lo cual los nacionalsocialistas en el momento de la conquista de esos territorios ya tenían todos los datos para identificar, deportar, hacer lo que quisieran con la gente, con cualquier persona que estuviera en Polonia, en Bélgica, en Holanda. Entonces, los agujeros en las tarjetas de IBM decidían quién era deportado, quién era enviado a un campo de prisioneros. Bueno, el proyecto involucró no solo a la sucursal alemana de DEHOMAG, sino prácticamente a todas las sucursales europeas de IBM, la suiza, la española, la polaca, la sueca, la rumana, la italiana. Entonces, cabe preguntarse qué sabía IBM en Nueva York de todo esto. Pues no podían no saberlo. Cuando una ley estadounidense ilegalizó los contactos con Alemania, lo que obligó a Watson a devolver la medalla que le dieron los nacionalsocialistas, siguió siendo un firme defensor de la fiabilidad económica de su socio alemán y un partidario político. Cuando estalló la guerra, Watson tenía el negocio de la sucursal alemana administrado por la sucursal de Ginebra, en contacto directo con la empresa matriz estadounidense. También logró pilotear la gestión controlada de la empresa por parte de los nacionalsocialistas y gracias al apoyo político de la administración estadounidense, porque era amigo personal de Roosevelt, también logró escapar de una investigación del Ministerio de Comercio Exterior. En ciertos campos como Dachau y Storkov se instalaron no menos de 2 docenas de clasificadores, tabuladores e impresoras IBM. Otros campos solo perforaron y enviaron las tarjetas a centros como Mauthausen o Berlín. La maquinaria de IBM estuvo ubicada casi siempre dentro del mismo campo, confiada a una oficina especial con personal capacitado asignado para el trabajo de este tipo. Las asignaciones de trabajo muy importantes salían del Arbeitseinsatz todos los días y la oficina también se encargaba de redactar los archivos de todos los presos y la lista de turnos de transferencia. Por lo tanto, requería un tráfico continuo de listas, tarjetas perforadas y documentos codificables, ya que cada gesto de los presos era controlado y seguido con mucho cuidado. Sin la maquinaria de IBM, continuando con el mantenimiento y la reposición de las tarjetas perforadas, estos campos de Hitler nunca pudieron realizar sus tareas como lo hicieron. Es decir, que IBM
no importa su motivo, el que ellos puedan aludir, fue un gran cómplice. Y a los campos más grandes se les asignó un número de código Hollerith para el trabajo de oficina. Por ejemplo, Auschwitz 001, Buchenwald 002, Dachau 003, Flossenbürg 004, Grossrosen 005, Herzogenbuch 006, Mauthausen 007, Nassweiler 008, Neuengamme 009, Ravensbrück 010, Sachsenhof 011, Stuttgart 012, bueno, y así. Entonces, no era solamente un campo, sino un inmenso complejo compuesto por puestos de tránsito, fábricas, granjas, donde trabajaban, obviamente, mano de obra esclava. Bueno, toda esta tecnología sirvió para clasificar los puestos de trabajo, las listas del hospital, las estadísticas de muertes y reclusos que morían o que se salvaban o que se enfermaban. Todo estaba fichado y todo gracias a las máquinas de IBM. Entonces, IBM Casa Central, ¿no lo sabía? Bueno, había un tema también. Estos números, estas tarjetas, estaban destinadas a localizar a los reclusos que trabajaban, pero no a los muertos. Entonces, a medida que aumentaba la tasa de mortalidad, las cifras basadas en los Hollerith simplemente ya no eran necesarias. Entonces, además, como una vez que estaban muertos, era dificultoso la identificación de las listas de muertos basados en los Hollerith, es decir, en estas tarjetas, los números se escribían con tinta en el pecho de los internos. Así que fue empezando a cambiar la cosa. Pero esto no le quita culpabilidad, podríamos decir, a IBM, porque al final de la guerra la victoria de IBM será doble. No solo recuperará la posesión de las enormes ganancias acumuladas durante la guerra, sino que verá sus máquinas recuperadas por el ejército aliado y serán consideradas como empresas aliadas en Alemania que sufrieron daños por la expropiación nazi. Entonces volvemos a ver al Estado profundo en todo su esplendor y cómo todos son lo mismo, porque primero trabajó para un régimen, cuando ese régimen supuestamente cayó, y cobraron por haber trabajado para ese régimen. No solo siguen trabajando en el lugar, esta vez para los que vinieron, sino que además se los consideró empresas damnificadas. Así que, bueno, esto es aberrante. Y bueno, después de la publicación del libro de Black, una organización de romaníes, de gitanos, reunida en lo que ellos denominan una acción de reconocimiento y compensación internacional, denunció a la IBM por vender punzonadoras y otros equipos sofisticados para la época que habrían facilitado las operaciones de limpieza étnica dirigida, entre otros, al pueblo gitano. Y contrariamente a la decisión del Tribunal de Primera Instancia, un tribunal de apelación de Ginebra dictaminó que IBM es procesable en Suiza porque en 1936 abrió una sucursal en Ginebra con el nombre de IBM European Headquarters. El Tribunal de Apelación de Ginebra también declaró que no podía descartar la complicidad de IBM a través de asistencia material o intelectual a los actos criminales de los nacionalsocialistas.
IBM solicitó una intervención del Tribunal Supremo de Suiza y bueno, ahí estamos. Pero realmente hay que saber cuáles son las empresas, porque estas empresas siguen funcionando. Entonces está bueno saberlo y después cada uno toma la decisión que quiere si utiliza sus productos o sus servicios o no. Pero son cosas que se tienen que saber, ¿no? ¿Quiénes fueron? Y porque además sirve para darnos cuenta de que todos trabajan para todos. Y bueno, es repetir una y otra vez lo mismo. No hay buenos ni malos, no hay bandos. Es todo igual. Todos colaboraron. Empresas que después se lavaron las manos y que ganaron con ambos supuestos bandos. Ganaron durante la guerra y ganaron cuando terminó la guerra. Y no solamente se beneficiaron de forma económica, sino que además vieron su nombre limpio de haber pertenecido a un régimen. Entonces vamos desenmascarando a todas estas empresas que siguen en pie y que nacieron prácticamente de esta forma, gracias a la muerte de mucha gente y al sufrimiento, no solo de aquellos que fueron víctimas porque fallecieron en la guerra, sea en campos de concentración, de detención, de prisioneros, sino en las víctimas que estaban fuera, que estaban en sus casas y se vieron envueltos en una guerra. En ellos, en sus familias, sus descendientes y todos los que estuvieran alrededor. Estas empresas hicieron su dinero con el sufrimiento de toda esa gente. Entonces, cuando nos toca elegir, pensemos en estas cosas.